Pues les damos la formal bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy. Quien les habla, Larisa Esteves, y mi compañera Catherine Montiel. Estaremos 2 horas con ustedes en esta conferencia virtual del día de hoy. Como ustedes saben, tenemos la conferencia Pérdidas no técnicas, convirtiendo problemas en ingresos, potencializando redes inteligentes, combatiendo pérdidas. Los beneficios de las redes inteligentes son claros para muchas personas del sector y más allá se conocen los impactos positivos de dichas tecnologías que tienen para combatir las pérdidas en la distribución, mejorando la eficiencia y la calidad del suministro de energía, promoviendo un incremento directo en los ingresos. Sin embargo, las barreras de falta de presupuesto por altos costos de regulación y de desconocimientos de las tecnologías disponibles hacen que se genere cierta incertidumbre y duda en cómo implementar proyectos de esta magnitud de manera exitosa y sin sorpresas. En esta conferencia conoceremos las estrategias que Siemens ha aplicado para implementar soluciones de reducción de pérdidas no técnicas. Hablaremos de la definición de alcance del proyecto y los pasos necesarios para llegar a los mejores resultados basados en las condiciones del mercado latinoamericano y cerrando con un caso de estudio real comentando sobre la experiencia y lecciones aprendidas. Para esto tenemos a Fabio Giaminici, quien es ingeniero computacional egresado de ITENS, Monterrey, México, y USF Campinas, Brasil. Cuenta con un posgrado de administración por la FGV en Brasil. Inició la carrera como desarrollador de aplicaciones web para los sectores de energía y telecomunicaciones, donde trabajó por 4 años. Posterior a la conclusión de su posgraduación, ingresó a Siemens, donde por 6 años participó en el desarrollo de las redes inteligentes en el sector eléctrico en Brasil. En este periodo tuvo la oportunidad de vivir 1 año en California, aprendiendo acerca del producto y las mejores prácticas del mercado, mientras elaboraba una estrategia para la implementación de la tecnología en países de Latinoamérica, centradas en pérdidas no técnicas. Desde hace 1 año reside en México trabajando para Siemens Mesoamérica, desarrollando oportunidades de medición y software para la región. Sin más preámbulo, les damos paso a nuestra conferencia virtual a Flavio. Bienvenido, Flavio, buenos días. Gracias, Larisa. Buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias por recibirme. Y segundo, perdón si mi español no es de los mejores. Intentaré hablar lo más despacio y claro posible para que todos me entiendan. Excelente, Flavio. Entonces, ¿ya puedo compartir? Es correcto, ya te pasé. Ok, déjame entonces. Le cambio aquí. Ahí está cargando la presentación, ya la podemos ver. Perfecto. Ya lo pueden ver, ¿no? Bueno, Correcto. conforme el preámbulo, creo que es un poco claro que todos los que participan en este sector ya entienden más o menos cómo la tecnología ha permitido desarrollar un poco las deficiencias del mercado, ¿no? Entonces, como la parte de pérdidas es uno de que, en especial países Flavio, disculpa. ¿sí? Empezando, entonces, creo que por el preámbulo ya está muy claro que las pérdidas no técnicas, perdón, las pérdidas en general, son una manera muy eficiente de llegar al siguiente nivel, ¿no? De llegar a
al incremento de ingresos de manera rápida y, digamos, sencilla. Pero lo que no está claro es cómo podemos convertir eso en un nivel donde la inversión puede llegar a unas aplicaciones más avanzadas, como sería un Distribution Management System, un DMS o un ADMS más avanzado todavía. Y eso es un poco lo que quiero platicarle a ustedes. O sea, ¿cuáles serían en la visión de Siemens los pasos iniciales para llegar a un rollout o un despliegue masivo de las tecnologías de Smart Grids, ¿no? De redes inteligentes? Como desarrollador de negocio, ustedes pueden pensar que no soy muy técnico, pero la verdad es que como entré en la crista de la ola, o sea, empezando realmente la parte de Smart Grids, tuve que aprender un poco de las partes técnicas y principalmente las partes importantes para el negocio, como el retorno de la inversión, un poco de las lecciones aprendidas para poder invertir de manera tranquila y sin mayores problemas en futuro. Entonces, aquí les voy a explicar un poco también esa visión que tengo yo de cómo se puede lograr un despliegue sin, sin tener las dificultades o los razonamientos que generalmente la gente se pone a pensar antes de desplegar dichas tecnologías, ¿no? Claro que hay, luego les puedo platicar un poco más en la sección de preguntas, hay modelos internacionalmente conocidos como el Smart Grid Maturity Model, el SGMM, que son muy eficaces para definir cómo estamos, a dónde queremos ir y cómo llegar allá. ¿Ok? Entonces, pero eso, si quieres, pasamos la presentación y discutimos un poco acerca de ese modelo. Eh, Empezando entonces. Vamos a hablar un poco, como nos comentó Larissa, en tres partes importantes. Primeramente, ¿cuál es el escenario ideal? ¿Cómo llegamos a ese escenario? Y el por qué, ¿no? Principalmente por qué aplicamos ese escenario en Siemens. Las tecnologías que se pueden encontrar en el mercado. Aquí hablaremos un poco específicamente de Siemens, pero les comento un poco más de manera genérica las posibilidades. Y un caso de estudio que tuvimos en Brasil, donde podemos observar las ganancias de manera un poco más palpables, ¿no? Un poco más visibles. Claro, otra vez, es un ejemplo de estrategia, pero por favor, no se tomen como la única manera, tampoco es la única manera que Siemens recomienda, pero claro, esa es la manera que vemos como el camino ideal para la región que es Latinoamérica, ¿ok? En especial ahí va a definir un poco cuestiones de el perfil del usuario, un poco la región, las características demográficas, ¿no? De la región, y eso es un poco de lo que vamos a discutir más adelante. Primeramente, ¿cuál es el escenario ideal? Bueno, el escenario ideal sería el que nos regresa el mayor posibilidad de inversión en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, mejor retornos con menor tiempo. Y aquí vemos que tengo dividido en 4 grupos principales. Los conocidos grupos de alta tensión, que son los mayores consumidores que tenemos, los de media tensión, y los de baja tensión lo dividí en 2, pero dependiendo del tamaño de la compañía, creo que muchos de los que están aquí no llegan a los millones de consumidores. Entonces aquí es un grupo que fácilmente se puede ajustar muy bien. ¿Por qué lo separé de esta manera? Bueno, ese es un ejemplo de Brasil, pero que yo creo que se aplica muy bien desde las distribuidoras chiquitas hasta las distribuidoras grandes, que básicamente por la tarifación, por el consumo, por las penalidades, por una serie de cuestiones del mercado,
Esos grupos representan una variada cantidad de facturación a la empresa. Entonces, estamos hablando que en el caso del ejemplo de Brasil, apenas 358 empresas, o sea, consumidores, perdón, que representan poco menos de, eh, no sé, 1%, 2% del montante total de clientes, representa cerca del 22% de la facturación de la empresa. Entonces, si agarramos los tres primeros grupos, que ahí vemos que serían cerca de 20,000 más o menos unidades consumidoras, eso representaría cerca de 46% más o menos del total de ingresos de la empresa. ¿Ok? Eh, ¿Por qué hago esa distinción? Porque la principal inversión que tenemos en la parte de Smart Grids no es el software, no es la, la idealización, el planeamiento, sino el hardware puro. O sea, en medidores y comunicación de los medidores son generalmente donde más sufre el budget de nuestros proyectos. ¿Okay? Entonces, si reducimos la cantidad de medidores y comunicaciones que se necesitan, menor nuestra inversión y consecuentemente eso disminuye uno de los factores aquí de nuestros ejes en la matriz de retorno de inversión, ¿no? O sea, menor inversión puede que recupere ese dinero mucho más rápido. Y no estoy diciendo que los demás 7 millones de personas no roben energía, no hagan fraude ni nada, pero con uno de nuestros, digamos, grupo de supervisión, ¿no? De alta y media tensión, que encuentre un fraude, equivale a miles y miles de personas que fraudan en la baja tensión. Entonces, la idea aquí es realmente reducir nuestra inversión para proteger el mayor número de ingresos posible, mayor cantidad de ingresos posible. Entonces, ¿por qué el primer grupo de supervisión? Son medidores de mayor consumo, son medidores que generalmente exigen un poco más de complejidad, no pueden ser instalados por equipos comunes, necesitan de equipos con mayor experiencia, generalmente ingenieros son involucrados, necesitan de permisos para hacer cualquier tipo de modificación o acción en el cliente. Son medidores de mayor nivel de calidad, por lo que son más costosos, son medidores que tienen mayor clase de accuracy, ¿no? O sea, de precisión. Eh, y son medidores que, la verdad, cuestan, cuando comparados con los menores, cuestan, no sé, 10 veces más casi, ¿no? Entonces, sí, a menudo esos clientes aplicamos lo mejor de los mundos, ¿no? O sea, la tecnología más avanzada, el mayor costo, pero ¿qué vale la pena? Porque una lectura equivocada en esos clientes puede representar ya de una vez el costo del propio medidor, ¿no? Aquí lo llamaremos de clientes comercial industrial, CNI. Eh, la recomendación aquí realmente es utilizar medidores de alta precisión, generalmente con comunicación inteligente, digamos una comunicación GPRS o 3G con las nuevas tecnologías, una comunicación con una clase de SLA o de calidad de servicio arriba de los 95, probablemente 99%, ¿ok? Dependiendo, claro, de la localización, del tipo de cliente. Aquí son medidores que no pueden fallar de ninguna manera. Y como les había comentado, son apenas 10% de nuestros clientes. O sea, es una inversión relativamente baja, que es donde invertiré toda mi tecnología y les voy a explicar el por qué eh, es una inversión bien justificada. ¿Okay?
Porque, bueno, son 6 principales problemas que queremos combatir con las redes inteligentes, en este caso del grupo de supervisión A. Primero, las interrupciones, ¿ok? Cualquier interrupción puede llevar a a detener la producción de un cliente, por lo que el gobierno generalmente pone penalizaciones y consecuencias muy elevadas. Cualquier multa que hablemos aquí puede representar un impacto significativo en nuestro ingreso. Segundo punto, cualquier problema de facturación, sea una lectura mal hecha, sea un problema de calidad en la lectura o un error manual que se haga por error humano, por ejemplo, puede causar efectos de pérdidas en la facturación. El tercero, eh, la, la, la transparencia que se permite con los medidores inteligentes avanzados, ¿no? O sea, los recomendados. Es una ventana abierta para nosotros para observar comportamientos y específicamente detectar cualquier problema de fraude, ¿no? Entonces, eso es de por sí, eso es una razón de protección contra, en específico, hemos observado mucho en Brasil, hoteles, supermercados y fábricas de hielo, que son los principales afectados, bueno, los que principalmente cometen ese tipo de fraude. Cuarto punto, el monitoreo avanzado de la carga del equipo, o sea, para la calidad de energía, para eh, los transformadores que en especial son muy caros, grandes y pueden variar su tiempo de vida de 7 a 20 años, dependiendo ahí de cómo esté la carga. Entonces aquí hay un monitoreo avanzado que se permite aplicar con cajas de medición directa, con, eh, con medición inteligente para no necesitar hacer un mantenimiento anual, sino un mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, algo que esperemos que pueda durar mucho tiempo monitoreando temperaturas, cargas, monitoreando condiciones del ambiente, etcétera, ¿no? El quinto punto es cuestión de tarifas y lógica de negocios complejas. O sea, cualquier problema que tenemos con esos clientes se requiere un equipo especializado. Aquí en este caso podemos mantener el equipo observando las condiciones y cualquier problema de tarifas y la lógica de negocios por medio de información clara, disponible en tiempo real o en casi tiempo real en algunos casos, que puede permitir que ese equipo especializado esté disponible casi en todo el tiempo, ¿no? O sea, recibes la información y puedes procesar eh, en segundos, minutos. Y claro, las operaciones del medidor. Quieres checar una demanda que no, o perdón, una factura que vino diferente, quieres checar la condición del medidor en ese exacto momento. En algunos lugares, por ejemplo en Brasil, no se permite la operación de corte de energía para estos clientes de alta, pero para los clientes de baja tensión se podría hacer el corte del suministro de energía por el hecho de que no paguen o por un problema en la red o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con eso, ¿cuáles son los pasos que Siemens observa una vez que ya tenemos definido que ese es el grupo que queremos empezar? Primero, hay que definir cómo lo hacemos para implementar de manera rápida una visibilidad o
evitar que los problemas de facturación sucedan. El primer punto sería medidores con una clase de precisión muy alta para permitir que cualquier error en la lectura que se haga ya se puede detectar en las propias lecturas, digamos, que un equipo de campo puede hacer, por ejemplo. Y aquí no estamos hablando entonces de implementar ningún tipo de software, puramente implementar los medidores de 4 cuadrantes que sean de alta calidad para permitir visualizar entonces cualquier error de lectura que teníamos en el pasado. Y aquí estamos hablando de decimales, ¿no? Segundo paso sería probar las tecnologías. Pruebas de concepto son la mejor manera de probar qué tipo de comunicación, qué tipo de software, qué tipo de medidor voy a querer. Y en Siemens, así como yo creo que casi todas las empresas permitimos que se hagan mezclas, o sea, es un sistema agnóstico de tecnología que se puede implementar medidores de diferentes marcas, medidores de diferentes estilos, digamos, de comunicación, como radiofrecuencia, GPRS, etcétera, en un solo sistema. Y eso es lo que queremos probar. Hacer un piloto, recibir información, output, feedback de qué tipo de tecnologías mejor encajan con mi sistema, con mi operación. Si es GPRS por el hecho de que son puntos aislados, si es 3G por el costo de mantenimiento, si es RF por la reducción de OPEX y incremento de CAPEX para incluir esos costos en la tarifa, en la revisión tarifaria, por ejemplo. Eso es todo lo que vamos a hacer, iniciar actividades de prueba de concepto. Posteriormente, una vez que ya tengo mis tecnologías seleccionadas, empiezo con pérdidas. ¿Por qué pérdidas? Porque es el alto índice de retorno. O sea, implementar algo que te va a dar un retorno menor a un año, en tiempo menor a un año, es efectivamente algo que se podría, digamos, a, apalancar para una siguiente etapa de inversión, ¿no? Y esos son modelos con resultados comprobados. Lo hemos hecho en Brasil, vemos algunos otros países ya implementando ese tipo de inversión. Eh, y yo creo que en caso de Latinoamérica, por el alto índice de pérdidas en la distribución, y aquí, una vez que tienes el medidor funcionando, puedes reducir, bueno, más bien puedes detectar pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Okay? Entonces, es algo que realmente ha funcionado muy bien en nuestro mercado. El siguiente paso, perdón, es mejorar el proceso. Una vez que tienes la transparencia que te provee los medidores, puedes empezar a aplicar analíticas más inteligentes, sea servicios de calidad de energía, sea planear mejor tu inversión, saber qué tipo de procesos necesita mejorar, si es el proceso de facturación, si es el proceso de servicios en campo, si es el equipo en total que necesitan mejorar para acompañar a esa evolución. Ese es el momento donde puedes observar todo ese tipo de indicadores que te pueden proporcionar entonces un mejor plan al siguiente año. Y aquí no estoy hablando de mejorar el equipo, o sea, optimizando el equipo, mandando la gente a sus casas, sino agarrando a esas personas que traen capacidades técnicas y las capacitan en otras áreas que pueden aprovechar de su conocimiento en la parte de energía, hasta en el centro de operaciones, donde ahí sí conocen muy bien cómo opera el medidor, cómo
se debe comportar el medidor para poder entonces detectar mejor ese tipo de fraudes, ese tipo de acciones que todos ya conocen cada vez más para robar, son muy creativos, ¿no? Entonces, eso es la idea, o sea, combatir creatividad con creatividad. Y el último paso, perdón, el quinto paso es realmente aprovechar toda la base instalada, toda la inversión que tuviste y empezar a hacer pruebas con un futuro inteligente, ¿no? O sea, implementación de sistemas SCADA para distribución, ADMS, como les había comentado, sistemas integrados que todos comunican entre sí para que en ese caso puedan sí aprovechar y potencializar de todo el beneficio que te provee las redes inteligentes. Y entonces también he notado mucho que se puede apalancar toda esa situación, todo ese beneficio con políticas sustentables, con propagandas un poco más volteadas a esa parte de la sustentabilidad, que es donde el mercado de inversionistas también le ve mucha atención, ¿no? O sea, sea algo que promueva la sustentabilidad. Una vez implementada en los grandes consumidores, pasamos a lo que muchos le llaman el rollout, o sea, básicamente el despliegue masivo a los clientes de baja tensión. Aquí le vamos a dar el nombre extremo porque realmente es lo último que queda de medidores, pero que representa ahí cerca del 90% de tu grupo de clientes. Si aplicamos los mismos medidores, aunque sean medidores un poco más baratos, vemos que el cálculo ya no queda. Te tardarías lo que te tardase un año, te tardarías 10 veces más. Pero es también el otro 56%, 54% de tu ingreso, perdón, y eso significa que algo tienes que empezar. Nuestras recomendaciones, empezar con medidores de bajo costo, generalmente autogestionados o con comunicación de bajo costo, como comunicaciones, ahora ya hay muchas opciones de comunicaciones como RPMA, Sigfox. Estamos hablando de algunos casos en áreas con densidad demográfica muy altas. Las tecnologías que tienen radiofrecuencia generalmente son mejor ajustadas a ese tipo de grupos y es donde el planear, o sea, puramente planear no es suficiente. ¿Ok? Aquí sí se necesita saber por dónde empezar y cómo promover que la población en general sea un promotor, o sea, sea un parcero, la verdad, un partner en esta implementación. ¿Okay? Aquí son en realidad 4 factores muy importantes que hemos visto como barreras y aquí están algunas ideas que podemos aplicar. Eh, claro, cada país aquí sí es un mundo distinto. Cada pueblo, digamos, cada cultura tiene su manera de reacción ese tipo de implementación, sea digamos, la necesidad de que las redes inteligentes o los medidores pueden causar problemas de salud a los residentes de la casa, o sea problemas de que ahora le van a poder controlar el consumo o que le van a aumentar los costos de la energía.
ese tipo de cosas que cada país en realidad tiene su particularidad. Aquí le voy a dar algunos ejemplos de cómo los trabajamos en Brasil. El primero es, claro, el definir el propósito. Básicamente, ya no es justificable apenas decir que vamos a reducir las pérdidas, porque un medidor aproximadamente puede costar entre 50 y $70, ya con comunicación. Muchas viviendas en Latinoamérica no llegan a consumir eso en un periodo de 3 años, por ejemplo, o más, 5, 10 años, no sé, depende mucho del país. Entonces, digamos que no es fácil justificar que esos medidores sean instalados. Entonces, tenemos que pensar que además de las pérdidas, que es un bono, la realidad, hay otros indicadores que necesitamos identificar. Sería indicadores del gobierno que nos imponen como calidad de energía, calidad de servicio, que para tener una visibilidad mayor se necesitarían medidores un poco más inteligentes. eh, Sería una justificativa, quizá. Cumplir con metas y marcos regulatorios, como algunos países ya tienen, que se debe desplegar un medidor inteligente a todos los residentes, a todos los consumidores en un periodo de 10, 15, 20 años, también es posibilidad. O reducir costos operacionales, que yo veo como la mejor posibilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces te cuesta más enviar un equipo en campo a identificar y solucionar problemas en ese cliente, que realmente la cantidad que el consumo de energía de ese cliente hace en el periodo de un año. Un ingeniero o un técnico, no sé, puede que sea más caro que invertir en un medidor sencillo que te puede ofrecer información y transparencia para que sean utilizados los equipos apenas en lugares donde realmente son necesarios. El segundo factor es educar a los consumidores. Aquí estamos hablando literalmente de problemas sociales en donde se genera una concientización y la aceptación popular, eh, y no hay de otra. Es promover reuniones, promover pláticas, promover eh, eh, informativos acerca de la tecnología, descripción de los beneficios, descripción de los impactos, cómo va a quedar la tarifa, si los costos van al cliente, si los costos es de la distribuidora. Todo eso se necesita pensar. Tercer paso es la sustitución selectiva. Como les había comentado, no es fácil sustituir 7 millones de medidores en específico, porque por el costo de cada medidor, y segundo, por la logística que se requiere para instalar. Bueno, primero, remover, inspeccionar las instalaciones e instalar nuevamente medidores nuevos. Entonces aquí la recomendación que tenemos es no forzar, a menos que sea algo por temas de gobierno, de regulación, no forzar el reemplazo de los medidores, sino puramente reemplazar los medidores que ya están en el fin de su vida útil, o que ya están dañados, o que ya sabes que están fraudados. Aquí se pueden aplicar incluso tecnologías de analíticas, donde se mide puramente el transformador y se hace un cálculo básico para calcular el balance de energía, ¿no? O sea, estamos hablando de calcular cuánto de energía sale de mi transformador, cuánto me están pagando en ese grupo de clientes. Y haces entonces un plan de dónde empezar, cuáles zonas empezar. El último punto es, ya no estamos hablando de planear a corto plazo, ya no,
no puedes justificar el despliegue masivo con una meta a corto plazo, a menos, claro, otra vez que sea algo gubernamental, o sea, algo de regulación, que ahí sí no tienes como huir del plazo. Pero la idea es, si estamos hablando de reducir costos operacionales, si estamos hablando de mejorar indicadores de calidad, todo eso tiene una margen de visión, yo diría que de 5 a 10 años mínimo, por el tema de que realmente necesitas asegurar que todo ese grupo de medidores participa del mismo plan de medición inteligente y necesitas de mucha información. En específico, les interesará más la información histórica de cada medidor para poder proyectar y aplicar analíticas que te puedan preparar para futuras tendencias o preparar para algún tipo de acción, pero que no va a ser tan visible en el corto plazo. Ya con ese plan, perdón si voy un poco rápido, yo creo que aquí la idea principal creo que es discutir un poco las lecciones aprendidas. Por eso me voy un poco rápido en esos slides principales, iniciales. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco rápidamente de las tecnologías que tenemos disponibles, que en parte es una de las barreras, ¿no? Que muchas distribuidoras, en especial las que están iniciando en este tipo de soluciones de redes inteligentes, no tienen idea que podrían aplicar, o más bien tienen idea, pero no saben cómo todo se encaja en un entorno ya más holístico, ¿no? De punta a punta de su operación. ¿Quieres hacer una pausa para preguntas o seguimos y al final hacemos las preguntas? Puedes continuar y al final hacemos las Ok, preguntas. perfecto. Es que creo que también me interesaba más las preguntas que realmente la sesión aquí. Eh, entonces, aquí hablando un poco, para los que no conocen a Siemens Mesoamérica o Siemens México, comúnmente como nos llamamos, tenemos básicamente presencia en 26 países en la región. Si no han sido contactados, por favor, háblennos. Pongo mi contacto al final. Yo les direcciono a la regional que les corresponde. Tenemos fábricas, talleres de servicio, centros de R&D y contamos con casi ahí digamos casi 90,000 empleados, ¿no? Directos e indirectos. La sede es aquí en Ciudad de México. Están todos invitados a los que quieran visualizar toda la tecnología también. Y bueno, brincando a la parte marketera que me pidieron que incluyera, pasamos entonces a qué estamos hablando de visión holística. Estamos hablando desde la parte de la planeación y simulación de la red hasta la parte donde nos toca aquí específicamente la operación, de donde tenemos los medidores, tenemos la comunicación, el software y en específico el corazón de todo, que ahora le llamamos MindSphere, que es donde nuestra tecnología está avanzando. Sería un repositorio, más bien un data center en la nube, donde todas nuestras aplicaciones se van a instalar y se van a operar desde. Entonces estoy hablando de que el Energy IP, que es nuestra plataforma para controlar todo lo que es el consumo y la energía, se encuentra instalado y el día de mañana, si ustedes requieren una solución, podemos llegar a ofrecer algo en la nube donde ya se puede probar una demostración o se puede visualizar
y no es simplemente el hecho de que necesitamos ir y comprar todo el hardware, preparar la instalación y poner en operación en tu data center. Se puede hacer todo en la nube. Y es donde el mercado ahora, ya con todas las modernidades de seguridad y de automatización, creo que ya es para donde el mercado se está moviendo. ¿Ok? También tenemos otros softwares de control y operación, que es el Spectrum Power. Eso es más para la parte de SCADA. Entonces estamos hablando más de transmisión, generación, algo de distribución, donde encontramos nuestro Advanced Distribution Management System, que es el SCADA, ¿no? Digamos, para la parte de distribución. Y también tenemos toda la parte de hierros, ¿no? Que sería los transformadores, tableros, control, etcétera. Lo importante aquí es decir que el hecho que Siemens se encuentra en toda la operación, desde la planificación hasta la parte de la operación, Siemens tiene una solución integrada donde no sé si algunos de ustedes ya participaron en algún proyecto de medición, pero integrar todos los softwares de la operación es donde más gastamos esfuerzo, energía y cabeza, la verdad, para integrar, porque es un mundo donde cada distribuidora agarra un SAP, agarra un sistema de gestión de activos distinto y cada proveedor, la verdad, que intenta meterse a la parte de gestión de datos de medición, se encuentra más, gastando más tiempo integrando que propiamente instalando su software. ¿Ok? Y aunque tenemos toda la operación, o sea, todo el panorama, es importante también mencionar que Siemens es siempre, yo creo que es una práctica de mercado más que nada, que hay interoperabilidad entre todos los proveedores, ¿no? O sea, se puede, si el día de mañana quieres un medidor Itron, se puede integrar. Si quieres un medidor Landy, se puede integrar. Eso todo es muy, como es parte de las prácticas del mercado. ¿Qué es la plataforma EnergyIP? Aquí le estoy dando un poco de información acerca de esas tecnologías, porque luego vamos a platicar un poco de cómo utilizamos las tecnologías para detectar y más bien para entender las lecciones aprendidas también. El EnergyIP es una plataforma que básicamente piense usted como una mesa, ¿no? Una mesa donde vas a meter todos los aplicativos, todas las piezas que usted necesita y que esa mesa puede recibir y transmitir información a todos los demás aplicativos de manera que no, no necesites replicar, digamos, eh, las integraciones con cada uno de los aplicativos. Me explico. Por ejemplo, si usted tiene una medición residencial, es la primera cosa que iniciaste y ya integraste con todas las operaciones de medidores, reducción de pérdidas, integraciones, monitoreo, etcétera. Y luego piensas en incluir un vehículo, un sistema de vehículos eléctricos. Cuando incluyes ese sistema, generalmente lo que haces es replicar esa integración con todas las aplicaciones de la derecha. O sea, sería literalmente un espagueti de conexiones que necesitarías para poder operar de manera igual, digamos, todas las tecnologías del lado izquierdo. Lo que hace el NRJP entonces es proporcionar a incluso a los desarrolladores y a los aplicativos una manera transparente de esa integración, de manera que todas las informaciones
sean recibidas en el Energy IP y se puedan repasar a los demás apps sin que se necesite integrar nuevamente, digamos. Y aquí, por el hecho de ser una plataforma, todos nuestros clientes e incluso partners están capacitados a desarrollar aplicaciones que se comuniquen con nuestra plataforma, incluso se encuentren en el mismo ambiente de nuestra plataforma para poder hacer operaciones específicas de la distribuidora. Por ejemplo, si usted tiene una manera diferenciada de monitorear o de operar sus activos, y quiere crear una aplicación que te permita operar y que te permita generar reportes, eso todo se puede hacer arriba de la plataforma, ya con APIs de seguridad, con APIs de acceso a, a información y etcétera. ¿Qué del MDM o del Energy IP se puede aplicar para el NTL, para las pérdidas no técnicas? Primeramente, la parte de monitoreo, yo creo que es esencial e importante. La parte de control, o sea, definir rápidamente parámetros para los medidores, el estado de la comunicación. Hay metodologías de fraude donde anteriormente se incluían maneras de modificar la comunicación del medidor para que se envíen informaciones, digamos, no basura, pero con ruidos, y que en el momento que llegue la información, el centro de control no termina recibiendo ceros, por ejemplo. Claro que eso ya hay tecnologías que ya no se permiten hacer eso, y entonces además de eso puedes monitorear el estado de la comunicación, si hay interferencias, si hay interferencias electromagnéticas, por ejemplo, y se puede configurar también todo desde el centro de operaciones. Los algoritmos de predicción de pérdidas, en específico detección de alarmas, detección de alteraciones, algoritmos de optimizar reglas, o sea, ya se puede aplicar inteligencia artificial, redes neurales para detectar cuáles son las mayores probabilidades de fraude según informaciones de consumo, de informaciones de potencia, de ángulos de los factores, de todo, ¿no? Y lo que le llamamos diagramas fasoriales, que es la parte de abajo a la derecha de la pantalla, donde analizas cada uno de los vectores, de los fasores, y puedes predecir si hay un cambio que puede representar, por ejemplo, un mecanismo de, de remoción de una fase o de reducción de consumo en una de las fases, inversión de fases, etc. Y también simulaciones de carga. Además, obviamente la parte de contabilidad, asegurar que las medidas de la información de los medidores vienen con sus consumos en un parámetro aceptable, o sea, que no haya errores de lectura o en casos lecturas que vienen con multiplicadores fijos, que a lo mejor son metodologías que se aplican en los medidores para lecturas en cero o lecturas que no se pueden telemedir, por ejemplo. Y claro, la parte de reportes, que viene mucho a la parte de transparencia, ¿no? Revisar. En Brasil, en el caso, uno de los centros de operaciones, lo que hacían es todos los días se generaba un reporte donde identificaban las prioridades para que el equipo del centro de operaciones pudiera analizar algunas variables y definir si eran realmente
clientes susceptibles de fraude, ¿no? O sea, con alguna metodología diferenciada. Una vez entonces que tenemos ya cómo, les voy a brincar directamente a la parte del caso de estudio. El caso de estudio aquí en el caso es de Brasil. Por motivos de confidencialidad, no voy a poner nombres, pero creo que algunos de ustedes ya deben de conocer. Se encuentra básicamente en la parte norte y nordeste de Brasil. Eran un grupo de básicamente seis distribuidoras del mismo grupo, y tenían entonces la necesidad de mejorar la salud financiera y el desempeño operacional del grupo. ¿Cómo lo hicieron? Con básicamente reducción de pérdidas de energía y protegiendo el ingreso general de la distribuidora. Y al final de cuentas también tenían que justificar algunos puntos con mejorar la calidad de servicio por temas de regulación y mejorar el proceso de gestión. En Brasil es muy importante decir que el gobierno en partes tiene un subsidio de la parte de pérdidas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú reportas que tienes 7% de pérdidas en un año, en los próximos 4 o 5 años tienes una meta de reducción, pero por mientras, para que el costo de esas pérdidas no se repase directamente a la población, el gobierno te hace un subsidio, digamos, en la tarifa por parte de esas pérdidas. Pero ese beneficio se reduce gradualmente año tras año. Entonces, la idea es, si puedes reducir todas tus pérdidas a principio de ese año de que reportaste las pérdidas, puedes obtener todo ese porcentaje de pérdidas que ya está subsidiado como ingreso adicional. ¿Ok? Aquí como alcance del proyecto, instalamos entonces el centro de operaciones con infraestructura avanzada de medición. Estamos hablando de medidores inteligentes, infraestructura de comunicación, en este caso fueron radiofrecuencia y 3G, y el sistema de gestión de datos de medición, el MDM, con el módulo de pérdidas no técnicas. También junto con el consorcio trabajamos en las instalaciones y servicios en campo en general, que sería inspección de los puntos, site surveys, instalación de equipos, puesta en servicio, configuraciones, etcétera. Y la integración de la solución para, bueno, sería el turnkey project, ¿no? O sea, todo el proyecto punta a punta era de responsabilidad del consorcio. En resumo, después del primer año, aquí estamos hablando ya se pasaron algunos años, creo que 1 o 2 años de este proyecto, pero el resultado del primer año, que es uno de los que más importa para nosotros en el momento, teníamos medición apenas de 12,000 puntos de clientes en comercial industrial, y esa medición era en tiempo real. Algunos podría decirse que tenía un tiempo de lectura de 5 minutos, otros ya tenían un poco más constante, y se identificaron apenas 126 irregularidades. Recuerda que les comenté que la importancia de este grupo en realidad no es la cantidad de irregularidades, sino que encuentres 1, 2, 3, en el caso aquí 126, ya tiene una representación significativa, un impacto significativo en la cantidad de pérdidas no técnicas. En el caso aquí estamos hablando de apenas un 1.2%.
de los, algunos casos ahí arriba de 15%, pero que esos 1.2% de pérdidas no técnicas ya nos deja algunos números importantes, como 23.3 millones de dólares en energía dejada de facturar que se recuperó, o sea, energía que literal, por el hecho de que estaban cometiendo un crimen, de un fraude, el gobierno obliga a que esas empresas paguen toda la energía que no se ha pago en esos tiempos. El sistema MDM proporciona evidencias que se pueden aplicar y utilizar en el juicio, ¿no? Para poder argumentar entonces cuál es la cantidad que se debería de pagar. Claro que hay un límite digamos, de periodo. En algunos casos estamos hablando de 12 meses. En Brasil no me acuerdo si eran 12 o 18 meses. Pero que se calcula entonces con la energía consumida menos la energía paga y energía que el cliente debe pagar para quitar su deuda. Y también estamos hablando de un adicional, y aquí es ya a cobranza futura, de 3.4 millones de dólares en incremento en la facturación. Eso es un nuevo ingreso que se va a meter en la facturación, en el ingreso de la empresa, a partir del momento que se identifica, ¿no? En el caso aquí, además de esos 126 irregularidades comprobadas, también habían en ese momento 316 que estaban en proceso de evaluación. Pueden que se comprueben que realmente eran problemas, pueden que era un error de instalación. Existe diversos motivos, ¿no? Por los cuales estaban ahí en evaluación. Y sin embargo, aquí en esos 1.2 no se consideren las fraudes futuras prevenidas. O sea, a partir de ese momento es muy difícil que un cliente o sea, inicie un nuevo proceso de fraude, porque ya tienes monitoreado en tiempo real cualquier desconexión, cualquier movimiento que se hace en el medidor o en la caja de medición, digamos, es es un evento que va a generar una alarma y ya se puede detectar como posible intento de fraude, ¿no? ¿Cuál fue el alcance de este proyecto? De manera bien resumida. Medidores, conjuntos de medición para transformadores o para medición en media tensión, la comunicación 3G y RF. Entonces aquí estamos hablando que tuvimos en el consorcio una empresa de telecomunicaciones que provee todo el servicio, incluso el nivel de calidad de comunicaciones. Estamos hablando que en algunos casos necesitamos de 99% de tasa de comunicación, o sea, de actividad. Toda la parte del data center, que sea el centro de operaciones, desde las compus de los operadores hasta los no breaks y servidores, eso fue parte del proyecto. Las plataformas de software, entonces, y equipos para el servicio de integración, operación y servicios de carga. ¿Okay? Entonces aquí, si comparas este alcance con el alcance que provee Siemens, yo diría que apenas la parte de comunicación no estaríamos presentes. Que entonces yo diría que un 90% nosotros les podríamos ofrecer. Y si no tenemos la tecnología, nosotros como líderes de mercado en diversos mercados en Europa, Estados Unidos, Brasil, Asia, conocemos, ¿no? ¿Quién les puede ofrecer ese tipo de servicio? Y la idea realmente no es que seamos apenas un proveedor. Si se acuerdan, nosotros también proporcionamos servicios de consultoría, de simulación, planeación y validación, por lo que Siemens lo que intenta es ser un partner
de tecnología con nuestros, ya no diría clientes, sino nuestros partners, ¿no? O sea, crear realmente alianzas para que se pueda desplegar smart grids o redes inteligentes en toda Latinoamérica. Para nosotros es ventaja tener ese tipo de ambiente de tecnología instalada en el mercado, por lo que ahí les comento un poco que es de nuestro interés que sean alianzas. Bueno, aquí les voy a poner dos ejemplos de cómo identificamos fraude utilizando el software. El primer punto es identificar entonces un comportamiento sospechoso, ¿no? Algo que se sospecha que hay un tipo de fraude. El software indica una inconsistencia, entonces, en los desvíos del consumo y la demanda de un cliente. Y un operador, es importante aquí que, aunque el software sea muy bueno, por tratarse de ser no tener mucha base histórica, digamos, del comportamiento de los clientes, se recomienda seguir utilizando el potencial humano, ¿no? O sea, recursos humanos que puedan analizar y con su experiencia definir realmente qué es o qué no es un fraude. Y digamos que en Brasil teníamos entre 80 y 90% de precisión de que cuando los equipos en campo se iban a la calle, era efectivamente un fraude. ¿Okay? Una instalación mal hecha, una instalación alterada. ¿Okay? Entonces, la idea realmente es utilizar entonces una persona para hacer un segundo análisis de las informaciones. Por evidencias, el operador entonces decide enviar el equipo especializado para analizar físicamente el medidor. Es importante mencionar aquí que estamos hablando con criminales, aunque no sea el criminal común que estamos acostumbrados, pero son personas que cuando identifiquen que ya usted ya lo cachó, digamos, ya lo tiene identificado como un fraudador, van a intentar todo lo posible para corregir. Entonces necesita un poco de agilidad, ante todo acompañamiento, digamos, de las autoridades para que realmente no haya problemas cuando se encuentre y se detecte el fraude. En este caso ya cuando se detecta, ya se toman fotos, ya se hace una nota de ocurrencia. Unas veces se firma por la propia distribuidora, otras veces se firma por un ente legal, depende mucho del país. ¿Ok? Y aquí en este caso identificamos que una de las fases estaba conectada de manera malintencionada, entonces estaba invertida y, y eso resultaba entonces en lecturas eh, mal hechas, ¿no? En este reporte entonces se genera el documento, se conforme los procesos que ustedes ya tienen y en este caso las sumas de energía dejada de facturar fue de casi 240 megavatios hora. O sea, un adicional aparte de la facturación futura que se tendrá. Eh, Ahorita les voy a pasar un poco de lecciones aprendidas acerca de las instalaciones, pero más o menos eso fue uno de los casos. Aquí es un poco más claro en la manera como el sistema identifica el fraude. Se generan alarmas y el propio software con esas alarmas agarra como si fueran snapshots o print screens o como pantallazos del estado actual de de la, del medidor, como sí, como en todo,
o de la instalación y envía entonces esa alarma con un indicador ya al operador para que él pueda analizar. En algunos casos, ese proceso ya se tiene automático. Ahí depende mucho de la red neural, si ya está configurada de manera que esos problemas ya se identifiquen y generen una orden de servicio. Porque en dado caso puede que no sea un problema propiamente generado por el cliente. O sea, puede que el instalador lo haya conectado mal o que algo pasó y se desconectó, y que el cliente final no sabe. Entonces se genera algo que se puede entonces automatizar un poco el proceso. Entonces otra vez se identifica, se envía el equipo de campo y se identifica entonces que una de las fases estaba desconectada de la, de la terminal, ¿no? Y lo cual resultaba en la ausencia de voltaje, que fue identificado por el software. Otra vez, entonces se genera todo el proceso de acuerdo al proceso de la distribuidora y la suma aquí fue un poco más grande, un cliente más importante. Ahora la parte de lecciones aprendidas. Aquí lo dividí en 3 grupos importantes. Uno que se define a la parte de servicios en campo, que estaba hablando de instalaciones, de inspecciones y configuraciones. Una que es aprendizajes en comunicación y otra, algo que no todos se preocupan demasiado, pero que vimos que es algo que sí puede generar un poco más de estrés, en particular si tienen plazos de entrega o proyectos que quieren concluir con manera más ágil, que es la parte del data center, ¿no? El centro de control. Primeramente, en la parte del hardware, ha pasado mucho que los medidores que teníamos para instalar, como son miles y miles y miles de medidores, algunos de ellos no se hacían una inspección. Entonces el equipo llegaba en campo, lo instalaba y no funcionaba. Puede que en el proceso de transporte del medidor, el medidor se haya descompuesto o sea, una configuración o algún choque o algo, y entonces que el medidor no funcionaba. Eso significa que tu plan de instalación ya se comprometió. Y también significa que las 2 horas, 1 hora que tuviste de ir a instalar y regresar, también ya se comprometió y ya tienes un retraso en tu proyecto. Entonces aquí, aunque sea una cantidad excesiva de medidores, es importante sí hacer una inspección posterior al flete marítimo, aéreo o el que sea que ustedes compren. Y con cuidado y con diligencia aquí. Estamos hablando de que hay que evitar segundas visitas, ¿ok? Y en ese caso también o sea, se recomienda, digamos, tener un equipo en campo y un equipo espejo, no digamos espejo, pero un equipo que se pueda trabajar desde el centro de operaciones para efectivamente decir si el medidor está conectado o si no está conectado y si está bien configurado y con lecturas correctas para evitar que necesites enviar otro equipo a la instalación para hacer correcciones de configuración, etcétera, ¿no? A veces la caja de metal trae una comunicación, o sea, no bloquea la comunicación, la caja de metal puede que interfiera con la señal de 3G o de radiofrecuencia. Ese tipo de cosas se pueden validar muy fácil desde el centro de operaciones, pero con el equipo en campo y sin comunicación es un poco complicado. Entonces, eso se recomienda hacer. La coordinación de logística es otro punto muy interesante. Hemos notado que en este caso teníamos 6 distintas distribuidoras
Los medidores tenían que llegar a un patio central y luego enviar a cada una de las distribuidoras. Eh, la coordinación logística de entregas de equipos, en este caso los medidores venían de China, ¿no? Se tardaban 30 días en llegar, 40. Y la capacidad de almacenamiento de la bodega tenía un contratiempo, o sea, podían llegar más medidores de la capacidad de instalación del equipo en campo o en el caso acumular una cantidad excesiva de medidores en bodega que resultaba en necesitar más bodegas pues en la ciudad para la instalación o en casos donde no había suficientes medidores para que el equipo de campo sea productivo. Entonces tu plan de proyecto ya se ve comprometido y eso es algo que se necesita una coordinación muy importante. En específico, cuando estamos hablando de muchos medidores, ¿no? Pues si estamos hablando de 300 o incluso 10,000 medidores, eso se puede manejar de manera muy sencilla, pues no ocupan tanto espacio, pero si ya estamos hablando de 300,000, 400, 500,000 medidores, eh, para la fábrica en China es muy sencillo fabricar todos esos medidores en un tiempo de 60 días, pero tu equipo de campo, a menos que tenga muchos equipos, no pueden instalar esos 500,000 en ese mismo periodo. Entonces ahí se necesita un poco de coordinación. Y también un punto muy importante es que les había comentado soporte de las entidades legales o policías, etcétera, y la confidencialidad de las órdenes del servicio de campo para evitar que, por ejemplo, se les avise al cliente que van a hacer una inspección y el cliente, antes de que llegue el equipo en campo para hacer la inspección, ya haga todas las correcciones y regrese a la instalación convencional, ¿no? Entonces aquí la confidencialidad sí jugó un papel muy importante. Eh, También hubo un problema muy complicado en Brasil, que es problemas con acceso a los puntos de medición. Aquí se recomienda siempre hacer un site survey. Eh, en el caso, se puede hacer por el proveedor, ¿no? O sea, por las personas que van a hacer la instalación o por la propia distribuidora. En el caso aquí tenemos algunos problemas como las cajas cerradas por el cliente, poco espacio para instalar, por ejemplo, los ruteadores o los concentradores de comunicación. Y también incluso había casos donde el cliente expandió su tienda y el medidor se quedó adentro de las instalaciones del cliente. Y no puedes, sin su permiso, por ejemplo, no puedes instalar. Y si el equipo en campo ya llegó a la instalación y vio todo el problema, eh, y no puede instalar, pues se va a regresar como día improductivo. Y aquí algunas instalaciones un poco complicadas, ¿no? La segunda experiencia es la parte de despliegue de la red 3G. Aquí básicamente lo que quiero enseñarles es, para instalar esa cantidad de puntos, es necesario que haya coordinación entre el, el proveedor de la comunicación, la distribuidora en sí y los instaladores y el proveedor. ¿Por qué? Porque es necesario hacer un site survey para efectivamente medir la señal y que las coordenadas estén correctas. Porque lo que observamos es que los puntos de medición generalmente no estaban bien localizados por la caja de metal estaba en estado degradado y se necesitaba mover entonces el medidor a un lado, no sé, a 1 metro al lado, en otro punto, cosas así, que son cosas que el sistema no observa, pero que cuando llegas a la realidad y vas a instalar, si hay algún problema. El segundo
problema que tuvimos fue con el despliegue de la red de radiofrecuencia. El problema es básicamente la red de radiofrecuencia es muy susceptible a interferencias. Estamos hablando de si la caja es de metal, si es subterránea, si nació un nuevo árbol ahí al lado, si el poste está ocupado y no se puede instalar el ruteador en ese poste. Entonces aquí se recomienda más que nada un site survey y una planificación de radiofrecuencia, el RF planning. Y también para instalar la red mesh, ahí sí hay un problema de planificar muy bien tus rutas de instalación. Por ejemplo, aquí tenemos los puntos desplegados. Se instala en una zona para que cada medidor se pueda conectar con el medidor anterior. Y aquí está, por ejemplo, una segunda zona. Igualmente, se tiene que instalar planeado con cada punto. Y ya se conecta un concentrador con otro para poder llegar entonces al tercero. Entonces, si llegamos a desplegar si llegamos a desplegar las redes de manera no coordinada, no podrás testar, probar más bien la conectividad de los puntos porque depende mucho, la planificación considera que esos puntos van a estar conectados entre sí. ¿Okay? Perdón si voy un poco rápido ahora, creo que estamos acabando un poco el tiempo. La parte de centro de operaciones, lo que comentaba, todos consideran que es apenas llegar e instalar los servidores, conectar cables, preparar las mesas, las pantallas, etcétera. Pero aquí hay que asegurar que todo funciona y la manera más fácil de hacer eso es que utilices el propio software para asegurar que los mejores se conectan con la comunicación, que la comunicación se conecta con una central donde puedes colectar las informaciones y que puede llegar a un sistema donde puedas visualizar. Eso significa que antes de instalar cualquier medidor, necesitas que tu data center esté instalado. Algunos pueden reaprovechar los data centers que ya poseen, pero la recomendación es, la tendencia es que esos centros de operaciones crezcan y tu cantidad de medidores crezca y vas a necesitar de más hardware, vas a necesitar de más poder de procesamiento, por lo que vas a necesitar comprar más hardware. Entonces, eso es un poco de cómo tu data center actual ya no va a poder soportar todo el hardware nuevo que estás comprando o de tecnologías que exigen mayor refrigeración, etcétera. Entonces aquí diseñar, comprar e instalar el data center es una tarea que requiere mucha atención. ¿Okay? Y generalmente las distribuidoras consideran un periodo de un mes, 3 meses para tener todo el sistema de operaciones ya productivo y operando. Por lo que apenas para la adquisición de hardware se puede tardar de 30 a 60 días. Luego configurar e instalar otros 30 a 60 días. Luego instalar el software otros 30 a 60 días. Y configurar el software otros 3 meses, 2 meses. Entonces ya el plan de 3 meses ya se te infló a 6, 7, 8 meses. Y eso es algo que no todas las distribuidoras tienen considerado. Estoy hablando de 30 a 60 días ahí, pero pueden hacer un cálculo más o menos después con algunas informaciones que tienen ustedes. Pero sí, o sea, si pensamos que el data center es necesario para empezar a instalaciones medidores, para poder tener esa seguridad de que estamos instalando bien, estamos hablando entonces de que tu instalación de medidores va a poder empezar después de mínimo 3, 6 meses. Entonces ahí es un poco donde yo digo que las licitaciones que salen no están muy claras, no están muy condicientes con ese tipo de restricción que tenemos.
¿Ok? Y yo creo que elecciones y ya completé. Gracias por la participación de todos. Ahora podemos pasar, Larisa, si quieres, a la sesión de preguntas. Y también aquí les dejo mis contactos por si tienen interés. Muchísimas gracias, Flavio, por tu tiempo, por haber traído tan interesante tema. Como bien dices, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Ahora mismo tenemos una pregunta por hacer. Exhortamos a los demás participantes que si tienen alguna inquietud, si quisieran, pues este es el momento para hacérnoslas llegar. Primera pregunta dice, buenos días. Con la consulta sobre qué ventajas y desventajas tienen los medidores inteligentes con respecto a los actuales, si son inteligentes, necesitan algún tipo de conexión a red como UTP o Wi-Fi con vistas al LOT. Sí, mira, principalmente son dos características que se manejan en el mercado, ¿ok? Medidores inteligentes no significa necesariamente que tienes comunicación. Son medidores que, además de ser digitales, poseen algún tipo de digamos, tecnología para identificar alarmas, identificar cálculos complejos de tarifación, por ejemplo, cosas que los medidores digitales que utilizamos ahorita no pueden hacer. Generalmente tienen un procesador un poco más robusto, un poco más inteligente. Ahora, para la parte de comunicación, si hablamos de AMI, que son los Advanced Metering Infrastructure, o sea, infraestructura avanzada de medición, ahí sí hablamos que necesariamente necesitamos de comunicación. Eh, entonces ahí sí necesitaríamos generalmente los medidores hoy en día tienen sus módulos separados, o sea, que puedes cambiar un medidor, por ejemplo, para poner nombres, un modelo AM300 aquí en México, puedes cambiar el módulo Ethernet por un módulo GPRS, por un módulo RF, por un módulo Sigfox, etcétera. Eso sí se permite. Claro, volviendo a la parte de medidores inteligentes. ¿De qué te sirve recibir alarmas si no tienes la comunicación para enviar a un centro de control, a un centro de operaciones? ¿No? Por eso como que sí se maneja muy junto a ese concepto, ¿no? En el caso aquí hay medidores que incluso no tienen la infraestructura de medición, avanzada de medición, o sea, no tienen comunicación, pero se le pueden hacer lo que le llaman eh, escalación, o sea, abrir el medidor e incluir en la puerta serial del medidor una comunicación que permita ser remota, o sea por un Wi-Fi o por algo, ¿no? ¿Sí? ¿Otras preguntas? Vamos a verificar si algún otro participante tiene alguna pregunta. Nos están comentando a través del chat que si vamos a hacer llegar la presentación, aprovechamos y les comentamos que ya el expositor nos la hizo llegar. En el día de mañana pues las estaremos remitiendo conjuntamente con la grabación del webinar. Dice otra pregunta, ¿qué experiencias han tenido con la incorporación de varias marcas de medidores al MDM con los protocolos de comunicación y el estándar de datos? La pregunta la hace Cristian desde Honduras. Gracias, Cristian. Mira, hay diversas maneras que puedes incorporar diversas marcas de medidores al MDM, ¿ok? A principio existe obviamente la posibilidad de poner adaptadores distintos al MDM, donde puedes integrar entonces lo que le llamamos el data collector de cada proveedor de medidor, sea Itron, Landis, Aclara, etcétera.
en donde el papel de colectar la información ya está con el data collector y el MDM simplemente traduce de manera que las informaciones del data collector se puedan almacenar en el MDM. Sin embargo, hay otras tecnologías como un data collector universal, que también es un concepto que aplicamos mucho, donde se integra el medidor específico y la comunicación directamente al data collector, ¿no? Y aquí estamos hablando de una infinidad de tecnologías, ¿no? O sea, podemos hablar de que en el caso de Brasil se utilizó el MDM con tecnología de Itron, por ejemplo, y de Siemens. Entonces, sí hay algunas configuraciones que necesitas cambiar de acuerdo a la funcionalidad del medidor, pero en general es una tarea que, digamos, no es tan complicada. El complicado es integrar el MDM con el sistemas legacy que le decimos, o sistemas del backbone de la empresa, que serían el SAP, el GIS, el Workforce Management, etcétera, ¿no? Pero en realidad con las tecnologías de comunicación y la manera como todos están creando los data collectors, yo no veo mayores complicaciones. De protocolos, utilizamos el 6LoWPAN, en ese caso de Brasil, pero ya hay tecnologías más avanzadas, por ejemplo, su evolución, que es el Wi-SUN, que es muy interesante para redes Wi-Fi, RF Mesh, y también me gusta mucho la nueva tecnología RPMA, que es básicamente pagas un costo de operación anual y puedes recibir toda la información. Con el sistema funcionando, ¿cuánto es el % de efectividad que han alcanzado? Ok, de efectividad me imagino de reducción de pérdidas o de lecturas, porque de lecturas el target de todas las empresas que hemos trabajado siempre es arriba del 99%. O sea, hay mecanismos que dice, por ejemplo, para clientes residenciales, eh, generalmente se hace la lectura una vez al mes para facturación, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es hacer la lectura diaria y si te falta uno, vuelves a solicitar. De esa manera puedes llegar al 99% sin problemas, ¿no? Y todo depende mucho de la comunicación, pero como el sistema ya está preparado para hacer lo que llamamos validación, estimación y edición, cualquier valor que venga en ceros o que venga fuera del estándar por un error de lectura del medidor o un error de comunicación, se puede estimar, rotular como estimado y después todavía se puede modificar después la propia facturación y se reembolsa, ¿no? Digamos al cliente, caso se tengan los números reales. Y bueno, de porcentaje de reducción de pérdidas y éxito de detección. De detección, como les había comentado, cerca de 80 o 90%, hablando puramente de clientes comercial e industrial, ¿ok? Que son donde más nos concentramos. Y de reducción en este proyecto específico 1.2%, pero hay casos donde llegamos un poco más por temas de una analítica un poco más compleja que aplicamos en algunos casos, pero ahí ya es una analítica más, digamos, manual con softwares adicionales, ¿no? Llegamos ahí yo podría decir que 2-3% del absoluto, ¿no? Excelente. Flavio, ya con esto sería la última pregunta que teníamos pendiente.
agradecerte enormemente el tiempo de haber estado con nosotros compartiendo en estas 2 horas de conferencia virtual. Agradecidos a Siemens por haber aceptado, a todo el equipo, como siempre apoyándonos en nuestras conferencias virtuales y trayéndole temas de interés a todos nuestros participantes. En nombre de todo el equipo Secasier, agradecerte tu tiempo. Muchas gracias. Y como les digo, gracias por invitarme. Yo creo que me interesa mucho este tema de redes inteligentes, por lo que si tienen cualquier duda o cualquier punto adicional, por favor, traen mis contactos. Será un placer en contestarles. Agradecer igualmente a todos nuestros participantes que se mantuvieron con nosotros desde el inicio hasta este momento. Sin ustedes, tanto el expositor como ustedes los participantes, pues sería imposible traer estas conferencias virtuales. En pantalla están viendo nuestros próximos eventos presenciales. Igualmente, pueden ver nuestras próximas conferencias virtuales. Tengan pendiente que la conferencia de hoy fue la primera de una serie que tenemos coordinadas sobre pérdidas técnicas en la distribución. El miércoles 21 de agosto vamos a tener el segundo foro sobre pérdidas no técnicas. Aquellos que estuvieron en el primer foro, pues saben que estuvimos discutiendo. No dejen para último momento. La inscripción, pues por experiencia del foro anterior, se llenó por completo y muchos no pudieron estar presentes. Agradecerles nuevamente a todos e incentivar a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar pendientes de todas nuestras actividades. Desearles a todos un feliz resto del día. Gracias por estar presentes virtualmente. Hasta una próxima conferencia virtual.